Buenas noches, hermanos. Gracias a Dios por este tiempo y también gracias a Dios por la oportunidad de considerar la palabra. Vamos a continuar viendo al rey Josías. Hemos dicho, ¿verdad?, el último buen rey que tuvo Judá ya en la división. Y vamos a ver cómo Josías continúa con la limpieza del templo. Estábamos viendo la semana pasada, ¿verdad? Terminamos viendo esta parte. El templo está en restauración y durante esta restauración fue encontrado el libro de la ley. Este libro es leído delante de Josías, le preocupa, ¿verdad? Se impacta por lo que escucha y manda a consultar. La profetisa Hulda le hace saber dos cosas. Número uno, el mal viene, como has leído a través de este libro. Número dos, este mal no viene en los días del rey Josías. ¿Qué hace Josías? Bien, empieza a leer el libro delante del pueblo, convoca a todo el pueblo y lee el libro. Y entonces hace un pacto, hace un compromiso delante de Dios. Vamos a la diapositiva número 2. Estamos estudiando desde el segundo libro de Crónicas, capítulo 34. Vamos a dar un brinco, vamos al segundo libro de Reyes y vamos a considerar en el capítulo 23 de este segundo libro de Reyes. Y Josías, ¿verdad?, está haciendo pacto delante de Dios. Dice el versículo 3, el rey en pie hizo pacto delante de Dios de que irían en pos del Señor y guardarían sus mandamientos con todo el corazón y con toda el alma. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Bueno, nosotros sabemos que los pactos los hace Dios con el hombre y no al revés. Sin embargo, este no es un pacto como aquellos en donde pudieran haber comprometido a Dios en algo. Josías no estaba comprometiendo a Dios a nada, ¿verdad? No estaba presionando a Dios a cumplir en alguna cosa. No es ese tipo de pacto el que está haciendo. Josías lo que está haciendo es comprometerse a él cumplir los mandamientos de Dios, él vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, y hace también que el pueblo se comprometa a lo mismo. De eso se trata, de vivir en la voluntad de Dios, de agradar a Dios con nuestras vidas, y es lo que hace Josías. Así que bueno, entendemos en qué sentido dice que hace un pacto con Dios. Es un compromiso que hace él con Dios sin pretender que Dios haga algo. Bien, vamos a la segunda diapositiva. Esto lo terminábamos la semana pasada. De hecho, no se vio la diapositiva la semana pasada, pero aquí terminábamos con este asunto del pacto. Bien, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Josías empieza a hacer limpieza, ¿verdad? Limpieza del templo y de Jerusalén. Allí en el versículo 4, vamos a ver versículo 4, versículo 6 y versículo 12. Les voy a invitar a que veamos ahí precisamente aquellos textos que están subrayados, aquellos que están resaltados de otro color. Dice el versículo 4, entonces, ya después del pacto, después de la lectura del libro, dice, entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacaran del templo de Dios todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Entonces sacó los utensilios, no estamos hablando en este momento de las esculturas, las imágenes, sino los utensilios con los que servían a esas imágenes. Utensilios para Baal, para servir a Baal, para servir a Acera y todo el ejército de los cielos. Pero destruidos, los saca y los lleva a este lugar, el campo del Cedrón. Versículo 6. Hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Dios, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón y la convirtió en polvo, y echó el polvo
sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Y ahora vamos que va sobre las imágenes. Hace lo mismo, las hace polvo. Y entonces ahora es mencionado que también va al valle del Cedrón y allí lo quema. Campo, valle, es lo mismo. Y dice el versículo 12: derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que había hecho Manasés en los dos atrios de la casa del Señor. Y de allí corrió y arrojó el polvo al arroyo del Cedrón. Es interesante ver este lugar. Está mencionado en 3 ocasiones aquí, ¿verdad? El campo del Cedrón, el valle del Cedrón y el arroyo del Cedrón. Antes de ver ese detalle de este lugar, me regreso al versículo 10 de ese mismo capítulo. Y nos dice: asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. Tofet es un lugar, simplemente un lugar en donde está Moloc, pero este lugar está justamente también en otro valle. Este valle se llama Hinom, o valle del hijo de Hinom, o valle de los hijos de Hinom. Allí estaba Moloc, este ídolo al que ofrecían a los niños en sacrificio, ofrecían a los pequeños. Bien, vamos a considerar estos lugares, el valle del Cedrón y el valle del hijo de Hinom. Vamos a hacer un paréntesis, hermanos, va a ser importante. Diapositiva 4, por favor. Es un mapa de Jerusalén actualmente, y ahí están remarcados. De color azul vemos el monte Sión o monte Moriah. Allí en un espacio pequeño aparece la cúpula de la roca, ¿verdad? El templo de los musulmanes. Ese lugar es donde estaba originalmente el templo de Dios, en este lugar. Monte Sión, monte Moriah. Enfrente está el monte de los olivos. Y este nos suena conocido, ¿verdad? No está muy lejos, estos montes están muy cercanos, no está muy lejos. En una caminata se puede llegar de un lugar a otro. Por eso nosotros vemos en los evangelios que el Señor Jesús, ¿verdad?, caminó y llegaba a esos lugares. Ahí está el monte de los olivos. Recordemos que el valle, pues es la cuna que se forma pues entre dos montes, dos montañas. Allí en ese espacio bajo es el valle. Aquí tenemos con una línea roja lo que es el valle de Cedrón. Si ustedes ven en los mapas, este mapa lo saqué de ahí de Google, si ustedes ven en los mapas, verán que dice ahí valle de Josafat. O sea, también es nombrado valle de Josafat. Es valle de Cedrón, pero ya también es muy conocido como valle de Josafat. Por lo que hemos leído ahorita, creo que entendemos claramente por qué lo reconocen así como el valle de Josafat. Dentro de esta limpieza que hizo Josafat del templo, fue y desechó todo en este lugar, en el valle del Cedrón. Bueno, del otro lado tenemos el valle de Hinom, el valle de los hijos de Hinom, también está nombrado así. Es la línea que aparece de color amarillo. Entonces, es como si ambos valles no son el mismo, son diferentes. Ahí las líneas parece que se juntan, pero en realidad geográficamente son cosas diferentes. Y entonces tenemos el valle del Cedrón, por un lado el valle de Hinom, como rodeando lo que es la ciudad de Jerusalén. Bien, siguiente diapositiva. Esta es una vista de perfil de ese lugar. Se alcanza a ver entonces el monte, ¿verdad? El lugar en donde estaba originalmente el templo. Y se puede ver la línea roja, que es el valle del Cedrón o el valle de Josafat, y la línea amarilla, que es el valle de Hinom. En este valle de Hinom es donde estaba Moloc, donde tenían esta estructura. Bien, ¿por qué es importante ver estos detalles?
Vamos a la siguiente diapositiva. Esta es una foto ya como de a un ladito, ¿verdad? Como enfrente. Tenemos ahí unos títulos, el Monte Moriah del lado izquierdo, y ahí se alcanza a ver la cúpula de la roca, ¿verdad? Donde, insisto, estaba el templo. Tenemos también al centro el valle de Hinnom, el valle del hijo de Hinnom, apuntando hacia lo que es la parte baja de la imagen. Y tenemos el del otro lado, el Monte de los Olivos. Más o menos nos ubicamos en donde está. Miren lo que nos dice la escritura en varios pasajes. Josué capítulo 15, versículo 8. A Josué le tocó pues venir y ocupar precisamente la tierra prometida. Y recibió de parte de Dios instrucciones específicas acerca de cómo llegar a Jerusalén. Y entonces le dice, versículo 8, y sube por el valle del hijo de Hinnom, al lado sur del Jebuseo, que es Jerusalén. Antes de que llegara el pueblo de Israel a Jerusalén, los que ocupaban este lugar eran los jebuseos. Y entonces, por eso dice, el valle del hijo de Hinnom, al lado sur del Jebuseo, que es Jerusalén. Entonces esta foto está como allí, un poquito con una mediana elevación sobre el valle del hijo de Hinnom, y está mirando hacia Jerusalén, hacia donde estaba el templo originalmente. ¿Por qué tan importante estos valles? Aparte de lo que hizo Josafat, habrá que ver qué hicieron algunos otros. Acaz, por ejemplo, segundo de Crónicas 28:3, ya lo vimos, esto solamente es recordar esta parte. Acaz quemó incienso en el valle de los hijos de Hinnom e hizo pasar a sus hijos por fuego como las naciones que Dios había arrojado. Conforme aparecen reyes malos, cada rey malo, nuevo, hace cosas peores. Bueno, Acaz ya había cometido este pecado, ¿verdad? De quemar, de pasar a sus hijos por fuego ante estos dioses. Y bueno, sigue Manasés, ya lo había hecho Acaz. Sigue Manasés, que hizo lo mismo, pero además Manasés, recordemos, metió ídolos, metió esculturas al templo. Eso es lo que hizo Manasés. Dice el capítulo 33, versículo 6 del segundo libro de Crónicas: Manasés pasó a sus hijos por fuego en el valle de los hijos de Hinnom. Miren, hermanos, imagínense esta foto, pero en tiempos de Manasés. Esta foto en tiempos de Acaz. Y están allá abajo, y donde está la cúpula esta de la roca, ahí se ve el templo de Dios. Y ellos están acá abajo con sus ídolos, ofreciendo a sus hijos en sacrificio. Dios está en todas partes, eso lo sabemos. Independientemente de dónde pusieran esos altares y esos ídolos, Dios lo iba a ver. Pero nosotros no estamos en todas partes. Y entonces es interesante ver que estos hombres, estos reyes y el pueblo en general hayan puesto en ese lugar estos lugares altos, estas esculturas, y al frente, a la vista, está el templo de Dios. Y sabiendo esto, además que el templo de Dios había sido descuidado, cada uno de ellos que hicieron mal ante los ojos de Dios, lo descuidó. Entonces es una desobediencia descarada. ¿Sí? Ahí está el templo a la vista y ellos acá ofreciendo a sus hijos. Se dice que sonaban los tambores fuertemente, precisamente para que no se escuchara el llanto de los pequeños que eran sacrificados en ese lugar, eran pasados por fuego. Bueno, imagínense esa escena, ¿verdad? Vamos a la siguiente diapositiva. Y ahora vamos a escuchar lo que dice Dios a través de Jeremías. El profeta Jeremías es contemporáneo al rey Josías, y Dios mandó palabra. Estos capítulos que están ahí marcados, del 1 al 3, el 7, el 19 y el 32, tienen palabras bien específicas respecto a todo esto que se cometió.
razón por la cual la noticia que ha recibido Josías es que ya viene la destrucción para Jerusalén también. Solo Josías no lo verá. Son 6 capítulos y los vamos a poder dividir ahorita en cuatro temas diferentes que se mencionan en estos capítulos. Puede haber más, pero el motivo, las consecuencias, el reproche y la misericordia de Dios. ¿Cuál es el motivo? Bueno, allí todos estos capítulos nos dan toda esta información que está aquí sintetizada. El Señor le dice a Jeremías, sal, ¿a dónde creen? Le dice a Jeremías como profeta, como un hombre que lleva un mensaje de parte de Dios y le dice, ve al valle del hijo de Hinnom, ve a ese lugar en específico, ese lugar en particular. Con esto que estamos viendo ahora entendemos por qué razón Dios manda a Jeremías a que se pare allí en el valle del hijo de Hinnom y dice, y proclamarás, así ha dicho el Dios de Israel, yo traigo mal sobre este lugar porque Judá puso sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, amancillándola. Es muy claro, pusieron sus abominaciones, las esculturas, los ídolos, estos dioses y aún los altares dentro del templo de Dios. Así que dice, puso sus abominaciones en la casa sobre la cual es invocado mi nombre. Me dejaron y enajenaron este lugar. Se convirtió más en lugar de adoración para estos ídolos. Dice, y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos. Y miren esto, y llenaron este lugar de sangre de inocentes. ¿En qué pensamos cuando habla de sangre de inocentes? En esos niños, en esos pequeños que fueron ofrecidos al fuego. Llenaron este lugar de sangre de inocentes. ¿Qué más hicieron? Edificaron lugares altos a Baal en el valle del hijo de Hinnom. Vuelve a aparecer este lugar para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos. Y dice el Señor, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento, ni subió a mi corazón. Yo jamás, dice el Señor, yo jamás pedí esto. Jamás pedí esto. Pareciera que entonces se habían acostumbrado a estas cosas y lo veían normal y a lo mejor hasta como es lo mismo que Baal, Dios, el Dios de Israel, el Dios que sacó a Israel de Egipto, pareciera. Por eso el Señor les hace la aclaración, yo no lo mandé, yo no pedí estas cosas, no subió a mi pensamiento ni a mi corazón, yo no pedí esto. Bueno, allí vemos relatado de parte de Dios lo que hicieron, ¿sí? Abominaciones, dioses ajenos, sangre de inocentes, obviamente los pequeños, puestos al fuego. Ese es el motivo por el cual recibió Josías la noticia que recibió. Siguiente diapositiva. Las consecuencias. Bueno, Dios no hace nada sin previo aviso y sin dar los motivos. Las cosas que vamos a leer aquí, en esta parte, las leímos la semana pasada, en Deuteronomio capítulo 32. Dios ya había anticipado lo que iba a suceder, la forma en la que Dios iba a actuar si el pueblo se apartaba de Dios, si el pueblo no andaba en los caminos del Señor. Entonces, ha determinado Dios, este lugar no se llamará más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza. Les haré caer a espada ante sus enemigos. Número 1, y esto lo habíamos visto. Les voy a hacer caer delante de sus enemigos. Dice también, daré sus cuerpos para comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. También lo vimos con Deuteronomio, con Jeremías lo está confirmando el Señor lo que va a hacer. Y dice, no habrá quien las espante. Eso es algo terrible. Los cuerpos muertos, ¿verdad? Como comida de los animales. Y describir
las cosas, ¿verdad?, que esto puede representar. Dice, yo soy Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil para mí? Pregunta. ¿Habrá algo difícil para mí? Así que voy a entregar esta ciudad en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Esta palabra el Señor se la da a Jeremías en diferentes épocas también, por eso está también en diferentes capítulos. Incluso varias de estos textos se repiten en algunos de estos capítulos. Pero bueno, el primero que oyó en tiempos de Josías. Así que esta ciudad caerá en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, a hambre y pestilencia. Le pondrán fuego a las casas en cuyas azoteas ofrecieron incienso a Baal para provocarme a ira. Haré cesar de Judá y de Jerusalén la voz de gozo y la voz de alegría, porque la tierra será desolada. Pondré esta ciudad por espanto y burla. Todas estas cosas ya las leímos la semana pasada. Aquí solamente Dios está confirmando que lo que había dicho Él antes a través de la Escritura se va a cumplir. Todo aquel que pase por ella, por esta ciudad, se asombrará y se burlará sobre toda su destrucción. Una cosa más, les haré comer la carne de sus hijos, sus hijas y de su amigo. Está tremendo esto. Está tremendo. Son las cosas que van a venir a consecuencia de la maldad que hicieron los reyes. Pero es que no solo los reyes, el pueblo también se dejó seducir. El pueblo también se dejó llevar. También ellos iban voluntariamente a sacrificar, a rendir culto a estos ídolos. Era el pueblo también quien participaba de esto. Por un tiempo se corregía, llegaba un rey bueno, hacía ajustes, hacía reformas religiosas y el pueblo, bueno, pues de alguna manera tenían que acatar órdenes. Pero apenas llegaba un rey que iba por el mal camino, que se olvidaba de Dios, y también el pueblo iba por allí. Vamos a la siguiente diapositiva y vamos a ver ahora el reproche. Dice el Señor a Jeremías, ¿verdad? Son preguntas que hemos escuchado antes también, pero y sabemos que está en el contexto de los reyes, pero ahorita lo tenemos fresco porque venimos estudiando los reyes. Así que le vamos a encontrar mucho sentido a todas estas preguntas. Dice el Señor, ¿qué maldad hallaron en mí sus padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad? Ese reproche de parte de Dios. ¿Qué maldad encontraron en mí? ¿Por qué no dijeron, ¿dónde está el Señor que nos hizo subir de la tierra de Egipto? Es decir, ¿por qué no me buscaron? ¿Por qué no me buscaron? ¿Para qué levantaron esos ídolos a quienes ofrecían a sus hijos como sacrificio? ¿Para qué lo hacían? Bueno, hay el relato de un rey de Moab que hubo sequía y entonces él ofreció a su hijo a uno de estos dioses. ¿Precisamente para qué? Para obtener el favor de la lluvia, de la cosecha y todas estas cosas. Así que me imagino muchos de los reyes y la gente también, el pueblo, iba a hacer estos ofrecimientos para obtener un favor de parte de estas imágenes, de estos ídolos. Pero una cosa nosotros sabemos, no son nada. Entonces por eso Dios dice, ¿qué maldad vieron en mí? ¿Por qué no me buscaron a mí? ¿Por qué no dijeron, ¿dónde está el Señor? Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está el Señor? Los que tenían la ley no me conocieron. Los pastores se rebelaron contra mí y los profetas profetizaron en nombre de Baal. Y no hicieron lo que realmente sí aprovecha. Se apartaron completamente. Y luego pregunta el Señor más, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque ellos no son dioses. Y sin embargo, mi pueblo sí ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. Otros textos que conocemos es este. 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron cisternas rotas que no retienen agua.
Al levantar estos ídolos, al servir a estos ídolos, estaban dando la espalda a Dios. Levantaron para sí cisternas en donde no iban a poder obtener la ayuda necesaria según la circunstancia. Y luego pregunta más el Señor: ¿es Israel siervo? ¿Es esclavo? Israel, yo te saqué para que fueras nuevamente esclavizado. Te saqué de Egipto, te libré de la esclavitud. Pregunta el Señor: ¿es Israel siervo? ¿Es esclavo? Te saqué para eso, Israel. ¿Por qué has venido entonces a ser presa? Has venido a ser presa. Recordemos que para estas alturas el reino del norte ya fue dispersado. El reino del norte ya fue llevado por los asirios. Y entonces, miren lo que dice el Señor: ¿por qué has venido a ser presa? Miren cómo ve Dios a los asirios. Los cachorros de león rugieron contra él, o sea, contra Israel. Alzaron su voz y asolaron su tierra. Dios ve a los asirios como cachorros de león. Israel estaba para más, para ser más grande, y terminó siendo presa. Los cachorros de león asolaron la tierra de Israel. Y dice otra vez el Señor a manera de pregunta, y ya sabemos que tiene la respuesta: ¿no te acarrió esto el haber dejado al Señor tu Dios? ¿Qué tienes tú en Egipto? ¿Qué tienes tú en Asiria para que bebas agua de los ríos de estos pueblos, de estas naciones? ¿Qué tienes tú allí? Podría decir el Señor allí, ¿verdad? ¿Me tienes a mí? Me tienes a mí y me has dejado a mí. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es haber dejado al Señor tu Dios y faltar mi temor en ti. Y miren esto, le dice el Señor: rompiste tu yugo y dijiste, no serviré. Rompiste tu yugo y dijiste, no serviré. Se entiende, no serviré a Dios. Quisieron servir a los Baales, quisieron servir a las imágenes de acera, quisieron servir a Moloc, ¿verdad? Y a otros. Cuando, antes de que muriera David, hablando con Salomón, su hijo, le da un consejo y le dice: reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Le dice David: sirve al Señor con corazón perfecto, sirve al Señor. Pero ¿qué dijo Israel? No quiero servir, no serviré. Y le pregunta el Señor: ¿cómo puedes decir no soy inmunda? Y esta frase la vamos a poder entender ahora mejor. Mira tu proceder en el valle. Ahora sabemos a qué valle se refiere y a las acciones realizadas en ese valle. Le dice: mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho. Aún en tus faldas se halló la sangre de los pobres, de los inocentes. Otra vez los pequeños ofrecidos, ¿verdad?, a estos dioses. ¿Y sabes qué? Le dice el Señor todavía más. Y tú sigues insistiendo en esto. Soy inocente. La ira de Dios se apartó de mí. Y dice Dios: he aquí, yo entraré en juicio contigo porque dijiste, no he pecado. Entraré en juicio contigo porque dijiste, no he pecado. Dios espera que el pecador se arrepienta. Dios espera que el pecador pues deje sus malos caminos, pero para eso tiene que reconocer que pecó. Alguien que dice no he pecado, alguien que no reconoce su pecado, difícilmente podrá arrepentirse. Difícilmente en su corazón dispondrá corregir sus caminos y andar en pos del Señor. Difícilmente. Algunos se engañan pensando dentro de sí mismos: no he hecho mal, voy bien. Se engañan a sí mismos. Dice el Señor: pues entro en juicio contigo porque dijiste, no he pecado. Mejor es que seas humilde, mejor es que seas sencillo, mejor es que reconozcas tu pecado. Pero como dices, no he pecado, viene mal.
Después de haber leído estos 3 puntos, nos quedamos asombrados también al mismo tiempo de lo que va a pasar con el pueblo. Pero aquí es donde Dios una vez más nos sorprende, vamos conociendo más y más a Dios y una vez más la misericordia de Dios. Siguiente diapositiva. Después de haber dicho todo esto el Señor al pueblo, pues ¿qué diríamos? Ya no tiene oportunidad, aquí se acabó, ya se perdieron por completo. Podríamos pensar, pero miren lo que habla Dios a su pueblo, y por eso aquí me asombra. Me dijo el Señor en días del rey Josías: si alguno deja a su mujer y ella se junta a otro hombre, ¿volverá a ella otra vez? Esto estaba en la ley. Cuando una mujer, cuando un varón más bien daba carta de divorcio y esta mujer rehacía su vida, ¿verdad?, con alguien más, algo que no podía suceder es que este varón volviera a regresar con aquella mujer. Eso está establecido así, ¿verdad?, en la ley. No podía ser. Y entonces les pregunta: si alguno deja a su mujer y ella se junta a otro hombre, ¿volverá a ella otra vez? La respuesta de acuerdo a la ley es no, no. Y miren lo que le dice el Señor a Israel, le dice a su pueblo: tú has fornicado con muchos amigos. Alza tus ojos y ve en qué lugar no te has prostituido. Y estas palabras conmueven demasiado. Dice el Señor: mas vuélvete a mí, dice el Señor. De acuerdo a la ley, sería como que me olvido ya completamente de ti, no quiero saber más de ti, no te volveré a ver más en toda mi vida. Dice el Señor: eso está establecido así. Pero yo te digo a ti, Israel, vuélvete a mí, le dice el Señor. ¿Qué estamos viendo, hermanos? La misericordia de Dios. Hay algunos que opinan pues que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios sangriento y cruel, y que el Dios del Nuevo Testamento pues es la gracia y la misericordia, evidentemente ignorando las Escrituras, porque al ver nosotros esto, vemos que Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y Él es un Dios de misericordia. Y aquí lo muestra después de todo lo descrito para el pueblo de Israel, después de todas las cosas, todo el pueblo, Judá en particular que estamos viendo ahorita, pero ver todas las cosas que han hecho y Dios dice: vuélvete a mí, vuélvete a mí. Y decimos: Señor, gracias por tu misericordia, porque la verdad es que considerando mi propia vida, eso es lo que tú has hecho también conmigo. Eso es lo que has hecho conmigo. Has tenido misericordia de mí. Hubiéramos sido consumidos, ¿verdad?, si no fuera por la misericordia del Señor. Tu gracia ha sido derramada en mi vida, y por eso es algo que debemos de tener siempre presente. A veces algunos toman esta gracia de parte de Dios como libertinaje, y no se puede estar jugando con el pecado. No se puede jugar con el pecado. Dice el Señor: vuélvete a mí. Quiero seguir leyendo. Le dice, esto también lo hemos escuchado en muchas ocasiones: ¿has visto lo que hizo la rebelde Judá? Que sobre todo monte y debajo de todo árbol frondoso fornica. Y dice el Señor: yo pensé que se iba a volver a mí, pero no se volvió. Y su hermana, la rebelde Judá, ella vio esto, que por haber fornicado Israel, yo le había despedido y le había dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Todo esto de los ídolos, toda esta rebeldía de parte del pueblo. Dice el Señor: por juzgar cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño, las imágenes. La rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente. Venían reyes buenos, reyes que
restablecían el culto y pues de alguna manera como por obligación el pueblo atendía. Pero insisto en esto, se volvía inmediatamente cuando podía. Significa que no se había vuelto a Dios de todo corazón, sino fingidamente. Y el Señor concluye esto: ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. ¿Por qué Dios hace esa comparación? En Judá, hermanos, estaba el templo, en Judá estaban los sacerdotes, en Judá estaban los sacrificios, ¿verdad? En Judá estaban las leyes, y ellos, al haber hecho lo mismo que Israel, el Señor lo ve de esta manera: ustedes resultaron peores, ¿no? Desleal, en comparación, desleal. Bien, sin embargo dice el Señor todavía a Jeremías: clama hacia el norte, vuélvete, rebelde Israel, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, no guardaré para siempre el enojo. Reconoce tu maldad contra tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños y no oíste mi voz. Pero dice el Señor esto: conviértanse, hijos rebeldes, porque yo soy su esposo. Y todavía dice: los voy a reunir de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor. Los voy a hacer volver a este lugar, los haré habitar seguros. Ustedes me serán pueblo y yo seré su Dios. Les daré un corazón y un camino para que teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y hermanos, si leemos todos estos capítulos, vamos a darnos cuenta de estas cosas. Dios, en su misericordia, mostrando su bondad para su pueblo. Y también la ha mostrado para nosotros, hermanos. También Dios ha sido misericordioso con nosotros. Nuestro Señor Jesucristo dio su vida por nosotros. Nuestros pecados fueron limpiados. Tenemos la certeza, hermanos, de que cuando nosotros tropezamos, vamos y nos refugiamos a los pies de Cristo. Y Él nos levanta y nos anima para seguir adelante. No es un permiso para pecar de parte de Dios, es su misericordia. No podemos verlo como libertinaje, es la misericordia de parte de Dios. Demos gracias a Dios por esa misericordia y vivamos para Él, sirvamos a Dios. Amén. Terminamos. Aquí vamos a hacer una oración. Amado Señor, te damos gracias por esta tu palabra que tienes a bien darnos, por todas estas cosas que nos has hecho reflexionar, porque a través de ellas nos dejas conocerte más, saber que eres un Dios justo, pero que también eres un Dios lleno de misericordia. Y nosotros hemos probado tu misericordia, hemos probado tu gracia, Dios, y somos privilegiados al saber que nos has mirado con ojos de amor, con ojos bondadosos, con ojos de misericordia, y tu gracia ha sido derramada en nosotros. Ayúdanos a vivir fieles a ti, ayúdanos a vivir sirviéndote a ti solamente, amándote con todo nuestro ser, como nos enseñas a través de tu palabra. Que nuestras vidas sirvan para darte gloria y honra a cada paso, a cada instante, cada decisión que tomemos. Que seas tú siempre la razón y el motivo. Te pedimos y te agradecemos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Dios les bendiga. Dejo este lugar para el pastor. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestros hermanos que están siguiendo ahí la transmisión. Nuestra hermana Josefina Ponce, gracias a Dios por la obra que el Señor está haciendo en su salud. Nuestra hermana Carmen Serrano, hermana Gloria Cruz, nuestra hermana Flor Zárate, bendiciones. Nuestra hermana Eva.
Dios les bendiga a cada uno de nuestros hermanos, de nuestras hermanas que están en la transmisión. Gracias a Dios. Póngase de pie, hermano, vamos a despedirnos. Incline su rostro, cierre sus ojos y oremos. Gracias, Señor. Gracias por la palabra, gracias por la comunión, gracias por tu presencia. Terminamos, Señor, este tiempo rogando que sigas derramando bendición sobre todos y cada uno, Padre. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les guarde, hermanos.